Bien, muchachos y muchachas, hoy estoy aquí para no hablaros de sintaxis. ¡Gracias, espíritus del cielo! No hablaros de un cuento que me flipa, Pinocho. ¿Qué, polilla? Y diréis, ¿y qué pájaro le ha dado al Javi ahora con Pinocho? Pues sí, porque en él hay un mensaje oculto que en realidad sirve para entender el mundo y la educación actual. O lo que es lo mismo, sirve para entender por qué tienes que levantarte todos los días a las 7 de la mañana para conectarte por Teams y seguir las clases. Bueno, Pinocho es un cuento, y un cuento es esto de aquí. Cualquier narración breve que tenga, pues, una historia como tal, con un cierto fin didáctico. Es decir, que nos quiere transmitir un mensaje o que nos quiere enseñar o advertir de algo. Antiguamente era una herramienta súper útil para transmitir conocimiento de generación en generación, y solían ser anónimos. Por eso nos han llegado un montonazo de cuentos como el cuento de la lechera, pues que nadie sabe muy bien de quién es y que cada uno lo cuenta un poco como puede y como sabe. Además, la estructura de los cuentos originales de Pinocho es tremendamente clásica, es decir, sigue la típica estructura de inicio, nudo y desenlace. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, podríamos decir que el inicio es básicamente Gepetto y sus ganas de ser papá. De ahora en adelante te vas a llamar Pinocho. Que el nudo es un nudo muy típico porque se producen dos conflictos, un conflicto pequeño, que es cuando Pinocho acaba siendo comprado por un mercader y un marchante de arte y acaba enjaulado y básicamente diciendo esto. ¡Ayúdame, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Cállate! Y un gran conflicto que es cuando Pinocho todavía la lía más porque desobedece a su conciencia nuevamente y se mete en la isla de los juegos y vuelve a decir lo mismo. ¡Ayúdame, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Cállate! Final que se resuelve básicamente cuando Pinocho planta cara al segundo conflicto, salva a Gepetto de la ballena y se convierte en un niño de verdad. Y hasta aquí todo perfecto. De hecho, si os preguntara, oye, ¿de qué va Pinocho? Pues seguramente muchos me diríais, no, va de no mentir o va de hacerle caso a tu conciencia. No, mentira, falso. De hecho, lo de que Pinocho miente y le crezca la nariz es algo puramente anecdótico. O sea, podría crecerle la nariz como le podría crecer cualquier otra cosa. A ver cómo me quito esto de encima. En realidad hay un mensaje oculto, que para poder ir viéndolo vamos a comparar con la adaptación al cine que hizo Disney, de esa película tan mítica y que os recomiendo que os veáis solamente si tenéis más de 18 años, porque a mí me quedó un trauma infantil. Yo no lo he superado, válgame. Vale, hay dos cosas que me llaman la atención, a priori, de la adaptación que tiene Disney de los cuentos de Pinocho. Mirad, normalmente cuando Disney hace una adaptación de un cuento, suele suavizarlo y dulcificarlo muchísimo. Es decir, allí donde los cuentos hay finales trágicos, Disney lo convierte en finales felices. ¡Oh my God! ¡Wow! Como por ejemplo, pues yo que sé, La Sirenita. Sin embargo, en Pinocho me llama la atención dos cosas. Uno, que el villano principal, que es el cochero, no le pasa nada, es decir, se sale con la suya, no la acaba pagando, como por ejemplo Úrsula o como por ejemplo cualquier otro villano de Disney. Y dos, que en realidad el cuento y la película no acaba bien. Solamente Pinocho se salva. El resto de los niños acaban convertidos en burros hasta el resto de su vida. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué Disney respeta aquí la crudeza del cuento original? Bueno, pues porque el autor nos estaba lanzando un mensaje tan potente que ni siquiera el señor Walt Disney se atrevió a maquillar con sus dulcificaciones, por decirlo de alguna manera, tan heavies que suele hacer cada vez que adapta un cuento a la televisión. Escritor, por cierto, de un tal Colli Collodi, un escritor italiano del siglo XIX, masón posiblemente, que tenía un mensaje muy claro. Los niños tienen que educarse, porque si no se educan, acabarán convertidos en burros para el resto de su vida. Es decir, una metáfora de que acabarán convertidos en animales de cargas, en esclavos, de grandes explotadores que al principio les ofrecerán grandes maravillas, pero que irán engañados al final y acabarán esclavizados toda su vida. De hecho, eso es justo lo que está a punto de pasarle a Pinocho cuando se convierte en burro, y lo que le pasa al amigo de Pinocho, que en el cuento original se reencuentran y se lo encuentra por ahí prácticamente muerto del cansancio. Es decir, si no te educas, acabarás convertido en un esclavo. Y eso es un mensaje que tendríamos que tener muy en cuenta en la actualidad. Pero además hay algo más. Vamos a revisar un segundillo la película y os voy a parar la película en la escena que yo considero que es más importante. Vale, aquí tenemos a Pepito Grillo por ahí perdido. ¡Paren aquí! Pero Javi, si eres tú el que para las cosas, deja de hacerte el esquizofrénico. Vale, si os fijáis un segundo en esta escena, que pasa desapercibida y que para mí es súper importante, los zapatos y la ropa de los niños quiere decir que son niños de origen humilde. Fijaos sobre todo en el niño que va descalzo, no tiene ni zapatos. ¿Qué nos quiere decir con esto el autor? Que encima
Esto de no educarse, esto de quedarse a un lado de la educación, es más propio de los niños que tienen pocos recursos. Y lo más triste de todo es que hoy en día sigue siendo así. Por tanto, quiero deciros dos cosas. Lo primero, que si un día os cae en el examen el cuento de Pinocho, o os cae directamente el cuento, tengáis esto en cuenta. Válgame la redundancia. Nunca digáis que el tema principal de Pinocho es no mentir porque si no te crece la nariz, porque es mentira. El tema principal es que hay que educarse para poder ser libre, y esto es un hecho. Y la segunda cosa que os quiero decir es más larga, y es que pensemos un poco que realmente esta realidad de niños que no se educan, a los que les venden, pues, cantos de sirena como le pasa a Pinocho y a otros niños en el cuento, sigue existiendo hoy en día. Sigue existiendo en países en vías de desarrollo, y sigue existiendo en España, por ejemplo, con la comunidad gitana, que está mucho más marginada que el resto, y que es algo muy injusto. Pensad que hasta hace 50 años prácticamente, en España no teníamos una educación para todos, tal y como la entendemos hoy en día. Hace nada más que 50 años. Eso no me lo esperaba. En Francia lo consiguieron hace 200 años, pero bueno, eso ya es otra historia aparte. Por eso nunca desaproveches las oportunidades de la educación. Aunque sea una mierda, aunque no te guste, nunca las desaproveches, porque solamente se puede ser libre si estás educado. Solamente, es la única manera. Todo lo demás son cantos de sirena y posibles engaños. Y lo más importante de todo, por favor, cuando estés ahí con la taza de café a las 7 de la mañana y digas ¿por qué tengo que madrugar? ¿Por qué me obligan a ir a la educación? ¿Por qué me obligan a ir al cole, maldita sea? Acuérdate de Pinocho y acuérdate de lo que le pasaba a los niños que no se educaron. Y eso es todo, chavales, espero que por lo menos os quedéis con ese mensaje y que si no, este vídeo os haya sido útil para entender bien lo que es un cuento. Nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Un abrazo.